Vamos a tomar contacto con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, uno de los hombres más buscados en estas horas, para que nos explique cómo está la situación. Bienvenido, Daniel Goyán. Nacho Girón para la pantalla de CNN Español. Gracias por este tiempo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nacho. Gracias. Sabemos que la agenda es realmente muy intensa, justamente por la preocupación, por eso quiero arrancar por ahí. ¿Cuál es su evaluación? ¿Cómo estamos, ministro, en Buenos Aires? Y es lo que venimos advirtiendo hace muchas semanas ya, de que notábamos un adelantamiento de la segunda ola, que se esperaba un poco más adentrado el frío, y ese adelantamiento probablemente venía de la mano de la circulación de nuevas variantes que son mucho más contagiosas, pero que además producen casos de gravedad en más gente y sobre todo en gente joven. No vemos que impacte tanto en personas, por ejemplo, mayores de 70 años o de 60 con comorbilidades, porque ahí se ha avanzado mucho en la vacunación. Pero en los sectores de menores edades y sobre todo aquellos que tienen alguna comorbilidad, vemos que los pacientes rápidamente evolucionan hacia casos graves. Están 2 o 3 días internados en el piso, en una cama del piso del hospital o del sanatorio, de la clínica, y evolucionan muchos de ellos mal. Incluso gente que no tiene comorbilidades. Hoy nos enteramos, pero por poner un ejemplo de los muchos que vemos, ¿no? Un jugador de fútbol, de rugby, de 35 años, joven, vital, No entrenada, y que en 19 días se lo consumió el virus. Entonces, estamos notando esa diferencia muy sustantiva en la agresividad y la capacidad de contagio. Eso ha llevado a que rápidamente el sistema de salud, que lo teníamos muy bien preparado, que resistió el año pasado muy bien, una escalada que fue mucho más lenta, de golpe está bajo una presión muy, muy fuerte, que no es solamente una cuestión de camas, es una cuestión de que, por ejemplo, la demanda de oxígeno aumentó en un 320-330%, y si bien no hay todavía problemas en la producción de oxígeno, en la logística para distribuir y para tener todas las clínicas y todos los sanatorios en tiempo y forma, antes de que se le agote la mochila que se llena con el oxígeno, que la tengan completa, por ahí 3 o 4 horas se quedan y hay que asistirlos con un oxígeno de tubos, etcétera, porque los pacientes están allí. Entonces, o si no, trasladar pacientes. Es realmente particularmente una situación con el tema del oxígeno, enseguida le quiero preguntar por las camas de terapia intensiva, pero digo, particularmente con el tema del oxígeno, ¿todavía hay cierto resto para que resista la situación? Dado justamente que estamos en una semana donde seguramente va a haber definiciones sanitarias en la región metropolitana, es decir, en las 2 Buenos Aires, pero también en toda la Argentina. Mire, nosotros estamos en estos momentos hablando con las empresas proveedoras para que pongan más horas, que pongan al máximo, que pongan más camiones, pero además de eso hemos comprado 3.000 concentradores de oxígeno que son individuales para cada paciente. Hemos comprado las primeras 5 de 17 plantas que producen oxígeno, pero ya de una dimensión que permiten sostener un centro de atención con varias camas. Hemos puesto en marcha el segundo de nuestros equipos de producción de oxígeno en el Hospital Gonet de La Plata, el otro el Iriarte de Quilmes, que está funcionando hace tiempo, que tienen una enorme capacidad de producción de oxígeno. Es decir, estamos poniendo en marcha todo lo que es posible, pero volvemos a repetir. ¿Hay para administrar ese oxígeno? Sí, estamos obviamente garantizando el oxígeno hoy y resolviendo los problemas de logística que están produciendo estas cuestiones de que a veces por hora, en algún momento del día, el proveedor, que son todos privados, ¿no? O sea, el 95-96% de la provisión de oxígeno en la provincia son empresas privadas, por ahí llegan 2 o 3 horas después que se le terminó el oxígeno en el tubo a la recarga que tienen que hacer. Entonces hay que ir a dar cuenta de esa situación, derivar los pacientes o bien hasta que vuelve el oxígeno o bien agregarle. Es una cuestión logística más que de producción, porque imagínense ustedes que todo está preparado para cubrir una población que uno se la planifica el doble de demanda. Bueno, ahora estamos al 320% de aumento. Y eso genera este cuello de botella en la logística. Se está resolviendo, pero
estamos así, con el reloj, todos los días. ¿Y qué pasa con las camas de terapia intensiva? El promedio oficial del Ministerio de Salud Nacional dice que en el AMBA, en Buenos Aires, ciudad, Buenos Aires provincia, hay un 76,6% de ocupación. Pero lo he escuchado con su sinceridad y es lógico que lo haga, que hay lugares que están muy encima de ese promedio, incluso trabajando al borde de su capacidad. ¿Esto es así? Claro, porque lo que hay que entender, cuando uno entra a un hospital y yo voy a la mañana y digo, tengo 3 camas de terapia intensiva libre, una cama de terapia intensiva pero que está en el showroom libre, entonces bueno, de 20 camas, 24 camas, por ejemplo, estoy dando un ejemplo, tengo 4 libres, pero en la mañana me llegan 10 pacientes. En ese momento, durante ese momento, son 10 pacientes que necesito ir reubicando, 3 ya tenían camas, los otros los vamos poniendo en distintos lugares y luego con las ambulancias rederivando a los otros hospitales más cercanos o clínicas o sanatorios, que según corresponda, de la zona. Es decir, durante esas 2 o 3 horas o 4 horas, ese hospital estuvo al 110%. Obviamente después se redistribuye. Esto es como un sistema de vasos comunicantes que en uno de ellos yo le echo agua, me llega a rebalsar y después se van emparejando todos. Lo que estamos observando es que todos están subiendo. Nuestro promedio no es, cuando uno habla de un 76%, lo que está diciendo que tenemos 10 o 12 hospitales que están al 100%. Vamos sacando algunos pacientes, los vamos derivando a otro lugar, y así se va jugando con el conjunto, se va haciendo un equilibrio con el conjunto de las camas disponibles, que es una gestión de 24 horas por día, los 7 días de la semana. Usted es uno, como ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, de los funcionarios que más viene pidiendo cuidado y restricciones. Incluso ha hablado de medidas drásticas. Le quiero preguntar si esto es posible sin un acuerdo político. Como dirigente, quiero saber su opinión, dado que lo que se viene evidentemente es complicado en cuanto a restricciones y en cuanto al sistema sanitario y su uso. Mire, yo tengo una luz de esperanza porque ayer el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires reconoció que se habían equivocado en sus cálculos, reconoció que la situación era grave cuando 2 semanas antes en la reunión de trabajo en conjunto había dicho que estaba todo tranquilo, que no había problema, que le sobraban camas, un montón de cosas. Me parece que la primera cosa importante es que nos pongamos de acuerdo en el diagnóstico, y el diagnóstico correcto era el que había hecho la provincia de Buenos Aires. La situación era crítica por la línea de crecimiento de la curva que veníamos observando. A partir de, si esta definición que ha dicho el ministro Quirós mañana se transforma, o pasado, cuando nos reunamos nuevamente los equipos técnicos, en decisiones políticas como hicimos el año pasado, en donde más o menos, con algunos matices, acordamos las medidas de fondo como AMBA, porque no podemos separar lo que pasa en la ciudad de lo que pasa en el conurbano bonaerense. Somos una única entidad económica, epidemiológica, sanitaria, hospitalaria, se comporta como una única unidad. Entonces, si eso sucede y realmente ahora el diagnóstico de la ciudad coincide con la realidad, después de ese error grave de haber minimizado lo que estaba pasando, entonces ahora podremos ponernos de acuerdo y tomar entre todos las medidas que hace falta, que además debo decirle, tenemos un montón de intendentes de la oposición hoy en estos momentos pidiéndonos por ir a una restricción mucho más dura para poder en 15 días realmente no amesetar, bajar la curva drásticamente. Ministro, si a usted lo llama ahora el presidente Alberto Fernández y le dice, tengo que cerrar todo, ¿usted le dice que sí? Miren, cerrar todo implica lo que nosotros el año pasado conocimos como lo que se llamó en aquel entonces la fase 1. Probablemente hemos aprendido muchas cosas que no hace falta, por ejemplo, en una restricción muy fuerte se puede mantener la industria con los protocolos correspondientes y transporte propio, se puede mantener toda la actividad agrícola ganadera con las mismas condiciones, se puede sostener quizá hasta la actividad de la construcción. Uno lo puede ir mensurando, obviamente, se pondrá todo en una mesa de trabajo donde estará la dimensión epidemiológica, sanitaria, económica, social, etcétera, y saldrá una resultante. Pero de esa resultante lo que debe pasar es que volvamos a tener todo lo que implica mucha circulación de gente en la calle, mucho más restringida de la que lo tenemos hoy, claramente.
O sea, ¿usted recomendaría que haya más restricciones sobre las restricciones ya vigentes? Absolutamente, porque con estas que tomamos estamos empezando a ver los primeros beneficios en cuanto a que paramos primero la desenfrenada subida de los casos. Y esto es algo que vuelve a ratificar algo que observamos el año pasado. Cada vez que se tomaron 15 o 20 días de medidas fuertes, la curva se modificó hacia abajo. Si nosotros podemos ahora aprovechar que ha bajado bastante y darle un mazazo fuerte en 15 días y volver a una situación en la que vamos a tener además mucha más gente vacunada. Hoy estamos llegando nosotros, hemos sobrepasado el primer hito de 2.500.000 bonaerenses vacunados, ya estamos llegando a los 2.600.000 con por lo menos una dosis, siguen llegando vacunas, vamos a seguir vacunando, y entonces en este juego que hay que hacer de un equilibrio entre la gente inmunizada, que es la de mayor riesgo, y que ahora se agregan grupos más jóvenes, y la velocidad con que el virus va avanzando, es el equilibrio que tenemos que intentar mantener para evitar mortalidad, es decir, para evitar internación de pacientes graves y mortalidad. Se entiende perfecto y es clarísimo. Daniel Goyan, el ministro de la Salud de la provincia de Buenos Aires, ¿estas restricciones deberían arrancar ahora mismo, apenas venzan el viernes, cerca del fin de semana, las restricciones vigentes, el último decreto de necesidad de urgencia, o hay un poco de paño, de paciencia para esperar unos días? No, paño no tenemos. Nuestros hospitales hoy, si siguen recibiendo este caudal de pacientes, van a saturar. Estamos diseñando distintos tipos de estrategias. Estamos agregando 7 hospitales de contingencia para poder tener gente hasta con oxígeno, con un personal médico, con un personal de enfermería. Se está haciendo todo lo posible. Ustedes piensen que nosotros hemos aumentado más del 240% durante esta pandemia la cantidad de camas de terapia intensiva. Pero si la cosa se descontrola, es lo que pasó en Brasil, es lo que está pasando en la India, no hay sistema de salud que aguante, por más que sea del primer mundo. Ese es el tema. Y nosotros hoy tenemos más camas per cápita que muchos países del primer mundo, con las que hemos ido aportando. Pero si por día te llueven 20.000 casos en la provincia de Buenos Aires, eso no se puede sostener. Le repregunto esto simplemente porque estamos en una semana medular, clave para las definiciones de la República Argentina. Cuando usted nos dice con mucha sinceridad y con realmente mucha franqueza, no hay paño, quiere decir que las restricciones deberían arrancar mañana o apenas venzan el 30 de abril. Hoy estamos con las restricciones estas que están dando su resultado, pero no somos de los que estamos convencidos, mejor dicho, que con esto solo no alcanza y que tenemos que tomar medidas que limiten todavía más la circulación de la gente, que por ende limiten más la circulación del virus. Bien. Daniel, ha sido realmente un placer poder dialogar tan sinceramente de un tema realmente dramático, por supuesto, como es el coronavirus. Entre muchas reuniones, lo sabemos, nos lo ha contado su equipo, que se haya podido hacer un tiempo para la pantalla de CNN en español para toda la región. Le agradecemos especialmente y ojalá que sea hasta la próxima.